lo que yo siempre venía pensando del fulano, del perano, del mengano. Eso es, y eso así es, claro, ¿cómo no? Entonces dice la Biblia: yerra a los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanza a los que piensan el bien. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Es bienaventurado el que tiene misericordia de los pobres, no solo de las cosas materiales, sino los pobres en espíritu, a los pobres que se equivocan, a los pobres que caen en adulterios, a los pobres que caen en hurtos, a los pobres que cometen tantas faltas, porque hay gente que es muy pobre, porque no tiene fuerza, no tiene voluntad, no tiene valor, no tiene principio, no tiene esa grandeza que otros pueden tener. Son pobres en eso. Pero la misericordia de Dios los engrandece y nos ha engrandecido. Este pobre y esta pobre clamó a Dios y Jehová lo oyó y lo libró. ¡Oh, aleluya! Dele gloria al que vive. ¡Aleluya, aleluya! Y para cerrar esta charla, hablando de misericordia, de amor, digo de perdón y de misericordia, no hay nada mejor que irnos a San Mateo 18, que está muy claro, pero demasiado claro, el ejemplo de lo que estoy diciendo, o nos amplía mucho la visión de lo que estamos diciendo. Se trata entonces de la famosa pregunta de Pedro a Jesús con respecto al perdón. Si algo deberíamos tener nosotros es una permanente predisposición al perdón, porque siempre nos estarán faltando y siempre estaremos faltando. Y si usted y yo no estamos preparados para perdonar, nos vamos a amargar, nos vamos a resentir, nos vamos a dañar la vida, porque siempre habrá quienes nos dañan y siempre estaremos dañando a alguien. Ojalá que fuéramos perfectos, pero la Biblia dice que el varón que no ofende en palabras es perfecto. Lo ideal sería que no ofendiéramos, pero ofendemos. Hasta el pastor ofende. ¿Cuántos hermanos de aquí estarán ofendidos conmigo? Y ni siquiera se atreven a decírmelo, porque como soy el pastor, se lo aguantan todo. Pero por allá están diciendo: ojalá que se vaya. Ojalá. Amén. Porque yo los he ofendido. Yo no soy perfecto. Dije una palabra, prediqué un sermón, y alguien debe estar enojado conmigo. Mejor perdóneme, hermano. Gloria a Jesús. Entonces, como era tan permanentemente eso de estar haciéndonos daño y de faltándonos, entonces Pedro dijo: bueno, esto debe tener un límite. Y Pedro como que quería saber cuántas veces debía perdonar, porque ya estaba como cansado. ¿Esto hasta cuándo va a ser entonces? Entonces Mateo capítulo 18 dice que entonces, si usted lee todo el capítulo, el tema allí es cómo se debe perdonar al hermano. Ahí están todos los procedimientos en los cuales se deben perdonar al hermano para mantener la limpieza congregacional. Hay muchas congregaciones sucias en ese sentido, muy contaminadas de odios, de resentimientos, de amarguras, porque no hay limpieza. Esto hace falta predicarlo, hermano. Yo estaba pensando que hace falta que esto se predique. Entonces viene aquí Pedro, se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro dijo: es que 7 ya es perfecto, ya basta, 7. Jesús le dijo: no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dicen los bibliólogos o los teólogos
que esa palabra hasta 70 veces 7 quiere decir debes perdonar sin límites. Debes perdonar sin límites. ¿Sí será que uno está dispuesto a eso? La verdad que no. Sin límites. Entonces viene aquí algo interesante, que es la parábola de los dos deudores. Y le pido su atención. Ya casi terminamos. Entonces introduce Jesús esta parábola tan importante y dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Era un rey y tenía muchos siervos y quiso hacer cuentas con ellos. Vamos a rendición de cuentas. Entonces dice: y comenzaron a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, casi nada. Y como no pudo pagarle al rey, entonces ordenó su señor vender a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Eso era entonces, en ese entonces, permitido. Si no tiene con qué pagar, entonces venda a su mujer, venda a sus hijos y venda todo lo que tenga, pero págueme, me paga. Entonces dice que aquel siervo postrado le suplicaba, óigase bien, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, pero ten paciencia conmigo. Y el verso 27 dice que el señor de aquel siervo, ¿movido a qué? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Movido a misericordia. ¿Se da cuenta lo que hace la misericordia? La misericordia se sobrepasa. Amén. Se sobrepasa. Movido a misericordia, entonces le perdonó. Qué bien, te perdono. Qué descanso. Porque no era cualquier chichigua, era mucho dinero. Y dice el verso 28: pero saliendo aquel siervo que acaba de ser perdonado de 10,000 talentos, halló a uno de sus consiervos que le debía ¿cuánto? 100 denarios, digámoslo en palabras como 100 míseros denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referirle a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Claro que malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. ¿Cómo la ve? Esto está tremendo, ¿verdad? Fíjense que se dice que 10,000 talentos. Hay una gran diferencia entre talentos y denarios. Dicen los bíblicos que 10,000 talentos equivaldrían como a 60,000 días de sueldo de un mínimo.
10,000 talentos equivalían a 60,000 días de sueldo de un mínimo. Esto es como 230 años para pagar la deuda. O sea que ese hombre tenía que trabajar, no, era impagable. 230 años, 60,000 días debería haber trabajado para pagar la deuda. Eso está diciendo que era una deuda impagable. Y esa es la deuda que Jesús nos perdonó a nosotros. Aleluya, aleluya. Dele gloria a Jesús. Dele gloria a Jesús. Amén, amén. Usted y yo tampoco tenía con qué pagar. Imposible, era imposible. Era imposible. Era imposible. Y salimos perdonados porque fuimos lavados con su sangre y fuimos justificados con el Espíritu Santo que nos ha dado. Oh, gloriosa obra redentora de Cristo. Nos perdonó lo imperdonable, lo impagable. Amén. Y ahora sale aquel siervo de semejante experiencia, si es que entendió. Y dice que se encuentra entonces con otro consiervo que le debe 100 denarios. Se dice que 100 denarios equivaldrían a 5 meses de sueldo mínimo para quedar a paz y salvo. Era una chichigua. 5 meses de sueldo, el del mínimo según eso, y quedaría a paz y salvo. Pero fíjese en la falta de la misericordia, porque este no salió pensando en otra cosa, sino págame, me la debes, me la hiciste y me la pagas. ¿Cuántas veces tal vez hemos dicho así? Me la paga, me la vas a pagar. Esa es la condición de este malvado hombre. Por eso la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que si nosotros no somos capaces de perdonar con misericordia a una chichigua, su cuenta y mi cuenta están vivas. Estás debiendo todavía, tu deuda la está ahí, viva. Tu pecado y mi pecado no ha sido perdonado, porque no entienden lo que es perdón, ni entienden lo que es misericordia. Y Jesús dijo: misericordia quiero y no sacrificio, juicio y justicia y verdad. Si crees que Jesús te perdonó, yo también debo perdonar, y no solo de cualquier manera, sino amplia y generosamente. Págame lo que me debes. Ese no tuvo misericordia, ni siquiera pensó en restaurar. Este pobre hombre, ¿por qué no me habrá podido pagar? Voy a hablar con él y vamos a ver cómo arreglamos esto, pero la idea es llevar consigo misericordia. Que Dios nos ayude. Y claro que nos ha ayudado, pero qué bueno que entendamos y seamos capaces de perdonar. ¿Y de qué manera? Que el hermano perdonado se sienta bien, no como regañado por allá, sino que sienta que en verdad ha habido un perdón sincero. Dios les bendiga y gracias.